Buenas noches, mi nombre es Fermín Díaz, instructor de emprendedurismo en la Universidad del Estado de Pensilvania. Me encuentro transmitiendo en vivo desde el 15 West de la Broad Street, desde el Welcome Center, aquí frente a nuestro Hazleton Lunchbox. En esta oportunidad, la universidad, preocupada por el desarrollo de los negocios de la comunidad hispana, nos trae otra vez a Frances Prado con un tema muy interesante. Recuerden algo, hay eventos que pasan pocas veces en el periodo de vida de nosotros los humanos. Por ejemplo, el cometa Halley pasa cada 76.3 años, aproximadamente cada 76 años y 3 meses. En esta ocasión tenemos a Frances corrida por dos oportunidades. Esto es una oportunidad grata para nosotros de tenerla a ella hablándonos. Hoy nos va a estar hablando Frances sobre las 5 claves para digitalizar tu negocio. En este momento que nos encontramos en medio de una pandemia donde las redes sociales se imponen como mecanismo de transferencia de bienes y algunos servicios, Frances nos trae unos tips para, basado en su experiencia y lo que ella ya ha vivido en la comercialización de su producto y su patente, cómo hacerlo. Para las personas que no conocen a Frances Prado es inventora, fundadora y CEO de Hanging Secret. Tiene el honor de haber trabajado en Costco, que es el tercer minorista más grande de Estados Unidos. Ella ha estado allá por los 25 años. También es CEO de Angels Beautiful, Cleaver Creation and Inventor of Hanging Secret, como anteriormente mencioné. Una de las cuestiones, uno de los temas más importantes o características más importantes de Frances es que ella es de los 0.03 mujeres hispanas que tienen un producto patentado, que ha pasado por la oficina de patentes, ha desarrollado un producto, y toda esta experiencia nos la trae a nosotros, a la comunidad de San Diego, California, donde ella se encuentra, Hazleton, Pensilvania, y las personas de todo el mundo que nos observan. Esto viene desde gratis. Pasemos con Frances. Bienvenida, Frances. Hola Fermín, muchas gracias por tenerme de nuevo. Estoy muy contenta de estar aquí y más que nada de compartir mis experiencias que yo he tenido como emprendedora y tener la tienda en línea de Hanging Secrets. Gracias a nosotros, es un honor para nosotros que estés pues hoy trayéndonos este tema. Comencemos con las 5 claves para digitalizar tu negocio que Frances nos dará en el día de hoy. Quiero empezar para que los que nos están escuchando sepan que de cada 10 personas, 8 personas buscan tu negocio en línea. Por eso es bien importante tener tu presencia en línea. Vamos a iniciar con los 5 claves. La primera cosa es que uno lo que tiene que hacer es registrar su dominio. Como en este caso, registramos el nombre de Hanging Secrets. Am, También tienes que asegurarte que es un nombre que es fácil para que el cliente lo puede localizar. O sea, nos dice que un dato interesante, o sea, el 80% de las personas que buscan negocio lo buscan a través de las plataformas, redes sociales o internet. Sí, online. Entonces nos dice que una de las cuestiones más importantes para tener una página online es que ésta sea de fácil entendimiento para las personas. Sí, Fermín, también no quieres poner un nombre muy largo porque, de nuevo, las personas que están en línea nos gusta todo rápido. Entonces, el nombre tiene que ser un nombre fácil, un nombre que no sea tan largo y que puede describir un poco tu producto. También lo que es bien importante, porque como vas a formar tu tienda en línea, tienes que tener tu correo registrado, tu nombre para que tú puedes enviarle correspondencias a tus clientes en línea. Y una de las recomendaciones que yo recomiendo es que pongas tu nombre y luego tu tienda en línea, como el mío es francis@hangingsecrets.com. ¿Por qué? Porque eso le da una seriedad a tu empresa y es profesional, que no sea un correo que no es consistente con tu tienda. Y el costo promedio de tener primero tu dominio, el host de nosotros es GoDaddy y el promedio por año es 11.99. Y luego puedes conseguir tus correos si son socios, son los correos que vas a necesitar. Y un promedio por un correo
anual pagas $71 al año. Y también algo bien importante que tienes que crear tu correo en Gmail. Y la razón en Gmail para que puedes registrar tu tienda en línea con Google. Y eso es gratis para que tu tienda quede registrada en Google para cuando los clientes busquen tus negocios, luego te encuentran. O sea que tú no puedes registrar en Google Business con un email que no sea de Google. Así es. Tiene que ser un Gmail. No puedes Entiendo. registrarlo con Yahoo o con Hotmail. Entonces la recomendación es tener uno de Gmail para poder utilizar las plataformas y los beneficios de Gmail Business. Así es. Y registrarte con Google. Ok. De esta primera presentación o de este primer punto, queremos resaltar algo para que las personas estén pendientes. Primero, un nombre sencillo en la página, no un nombre largo. Por ejemplo, si usted vende empanadas, no puede ser José Empanada, el que vive en Hazleton, en la esquina tal. Tiene que ser algo breve porque las personas andan buscando simplicidad. Claro. Por ejemplo, Empanada Hazleton, EHPA, buscar abreviaciones. Otro cuestión que debemos resaltar en este pedazo es el promedio por costo por año es de $12 y los emails cuestan alrededor de $8 o $7 tener un email. Francia recomienda primera letra, o sea, nombre, arroba, el dominio, que va a Sí. ser el que usted eligió para su compañía. Debemos recordar también que dependiendo cómo usted lo use, hay diferentes protocolos. También puede utilizar primera letra del nombre, apellido. Hay un sinnúmero de maneras de hacerlo, pero es interesante, como dice Frances, que sea bajo el dominio del negocio, porque eso le da presencia y personalidad y seriedad al negocio. ¿Algo más, Frances, en esto? No, no, muy bien. Gracias, Fermín. Perfecto, seguimos. La clave número 1 sobre el dominio y el host. Sí. Y seguimos en clave número 1. De nuevo, ya que tengas tu nombre registrado, entonces lo que te recomiendo es que también hagas tu página de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y lo que es más fácil, a mí se me hizo muy fácil cuando uno utiliza el mismo nombre por todas tus redes sociales, porque a veces encuentras que en un lugar están de un nombre y digamos, en Facebook está de una manera, en Instagram está de otra y de Twitter. Entonces, para no confundir tanto tu cliente y hacerlo bien simple, utilizar el mismo en todas esas plataformas. Y lo que puedes hacer es cuando estás escogiendo tu dominio online, puedes revisarlo en Instagram y en Facebook y en Twitter si ya está, si alguien ya lo tiene. Entonces quizá allí puedes hacer el ajuste para que tu objetivo sea que tu nombre, tu dominio esté igual en todas tus redes sociales para que es más fácil para que tus clientes te encuentran. La otra cosa que tienes que hacer, tienes que hallar una plataforma, un host para que puedes poner tu tienda online. Nosotros utilizamos a Shopify, se nos hace muy fácil de usar a Shopify y lo que nos gusta que es compatible con Amazon y un costo promedio de utilizar la plataforma de Shopify, la tienda en línea, es $29.99 al mes. Y de nuevo, la ventaja de utilizar a Shopify y Amazon, si tú vendes tu producto en Amazon, te avisa en tu tienda de Shopify y solo manejas un inventario. No tienes que tener un inventario en Amazon y otro en Shopify. El, uh, el promedio de tener tu tienda en Amazon es $39 por mes y de cada venta, Amazon agarra un 15% de cada venta que tú tienes. También Amazon tiene un registro de tu nombre, de tu marca, que tú lo puedes registrar con Amazon para que tú seas el dueño de tu nombre en Amazon, de tu trademark, para que otra persona no compre tu producto y empiece a venderlo en Amazon y lo puede vender más caro, lo puede vender más barato y de nuevo
se confunde el cliente y es bien importante. Esa es una buena protección que Amazon te da como emprendedor y empresario de tu tienda en línea, que tú te registres con ellos y ellos te protegen para que nadie se pone a vender tu producto. Si tienen alguna pregunta, alguna de las personas en las redes sociales, voy a dar un pequeño vistazo, ya que estamos transmitiendo de Zoom. Pueden sentir la libertad de hablarnos a través de la página de la universidad en la cual estamos transmitiendo o cualquier otra de las redes sociales en las que nos encontramos transmitiendo. Si te encuentras en alguna de las redes sociales de nosotros en privado, te recomendaría que vaya a la página de el Hazleton Launch Box de la Universidad del Estado de Pensilvania, aquí en el área de Hazleton, o el Abington Launch Box, que es parte del equipo que estamos trabajando en esto. No veo en este momento preguntas, pues pasaremos al punto número 2. La clave número 2, Fermín, es qué tan rápido debe de ser cuando uno hace clic en tu tienda. Google está recomendando que tu sitio tiene que abrir entre 2 a 5 segundos. Am, Sin embargo, a veces si se tarda más, tienes más rebotos. De hecho, el 40% de usuarios encuestados por el Internet dicen que si se tarda más de 3 segundos de cargar tu tienda, ellos mejor se retiran de tu tienda. Y también cuando estás formando tu tienda, te recomiendan que pongas una foto tuya, un bio, porque el cliente quiere conocer a la persona que está vendiendo. Es como cuando ellos van a tu tienda en presente, te conocen, es lo que recomiendan, que te pueden ver, que pongas una foto profesional y un bio tuyo. Una de las cuestiones más importantes, ahora que mencionas esto, para recordarle a las personas, la rapidez y cuán eficientes son tus plataformas. eh, Personalmente, tu página de venta es importante. La gente, ya vamos viendo un patrón. La gente no quiere nombres largos, quiere nombres cortos y páginas rápidas, que entren rápido, porque si no, la gente en ese periodo que comienza a durar a cargar, quiere salir y puedes perder un potencial cliente. Esto es algo que debemos tomar en cuenta basado en la experiencia de Frances. Gracias, Fermín. Una pregunta tienes, Frances, de la Arixa, la voy a traer antes de que continúes con lo siguiente. Ok. ¿Cuál es la manera más eficiente de llamar al cliente y darte a conocer en las plataformas de redes sociales? Bueno, si estás hablando de Amazon, Amazon tienes para que puedes hacer marketing y compres palabras claves. Digamos, como para Hanging Secrets, hacemos promociones que cada que un cliente busque la palabra bra, entonces uno paga para que salga el producto de Hanging Secrets. En Facebook también se pueden hacer promociones donde haces target marketing y buscas a tu cliente ideal para tu producto y se hacen promociones en Facebook, que también tiene Instagram. Y estar muy activos en tus redes sociales. Tus clientes quieren ver tu producto, quieren estar que tú estás activo en todas tus redes sociales. Una cuestión que le iba a comentar, el Hazleton Launchbox, el Abington Launchbox, le ayuda a usted a identificar algo clave que dijo Frances, identificar tu cliente, porque todos los clientes del mundo no van a comprar tu producto. Entonces tú tienes que identificar cuál es tu target market, a quién tú vas dirigido. Por ejemplo, en el caso de Frances, ella va dirigido a mujeres entre qué edad y qué edad. Entonces, Sí. eso es uno de los servicios que nosotros ofrecemos aquí en la Universidad del Estado de Pensilvania, en Abington Launchbox y Hazleton Launchbox. Continuamos contigo, Frances. Qué bueno que tocaste ese tema, Fermín, porque es muy importante, porque a veces uno cree que su producto va a toda la gente o todas las mujeres. Y créanme, eso he aprendido de Hanging Secrets, no es para todas las mujeres, tiene su target market y uno lo va entendiendo y lo va aprendiendo a conforme uno tiene tiempo en línea y empieza a conocer más a fondo a tu target market. Eso es muy importante porque
Te ahorras más dinero cuando estás haciendo tus Facebook ads y cuando estás haciendo tus promociones en Amazon. Ese es un punto muy importante. Yo quisiera traer una visualización de eso que usted acaba de describir. En otras palabras, si usted sabe a dónde va dirigido cuando usted está gastando en promoción, en vez de usted hacer una promoción muy amplia e invertir en sectores que no comprarán su producto, usted va específicamente en lo que es su potencial cliente. ¿Qué hace esto? Le ahorra dinero. No es lo mismo gastar un presupuesto de $1,000 eh, en una población súper amplia que $1,000 identificando tus posibles compradores. Aunque todo el mundo puede comprar tus productos, no todo el mundo los comprará. Hay muchos componentes de temas sociales, emocionales, culturales que alejan o acercan a personas a productos. Así es. Y Fermín, cuando uno está, la razón que nos gustó a nosotros Shopify es que tienen un template donde uno puede tener varias hojas, varias páginas. Y una de las cosas que es bien importante es cuando vas a iniciar tu tienda, que ya tienes tus fotos profesionales de tu producto o de tu servicio para que los pixels estén Al al nivel nivel. que a nivel que tienen que estar, porque si están muy pesadas las fotos, si tienen muchos píxeles y no están adecuadamente, entonces es lo que se va a tardar para abrir tu tienda en línea. Y de nuevo, ya hablamos que tan importante es de poder abrir tu tienda rápido. También, si puedes agregar un video corto para que pueda explicar tu producto, tu servicio, es muy importante. Somos personas muy visuales y nos gusta ver. Am, También tienes que asegurarte que el 79% de personas compran producto por su teléfono inteligente. Entonces, tu página de Shopify puede estar muy bonito, pero tienes que asegurarte qué presentación va a llevar en el smartphone, en tu teléfono inteligente, porque de nuevo, 79% de personas están haciendo las compras de su teléfono y quieres asegurarte que tenga la misma presentación en tu laptop que se vea en tu teléfono. Entonces, debemos, según lo que nos dice Francia, hasta este momento, mantener uniformidad. Uniformidad y control en el tamaño, los píxeles de las imágenes. Si son muy grandes, dura mucho la página en abrir y la persona, volvemos a la página anterior o al slide anterior. Entonces las personas duran mucho en abrir la página y un microsegundo te puede alejar una gran cantidad de ventas. Sí, Fermín, y yo me acuerdo cuando estábamos iniciando la tienda en línea de Hanging Secrets, contratamos un fotógrafo, entonces nosotros le teníamos que decir a él, ¿sabes qué? Las fotos estas van a estar para Shopify y él inmediatamente ya supo qué pixels tienen que estar, entonces es más fácil cuando ya trabajas con la persona que te está ayudando porque ya las fotos están del tamaño de pixel que necesitas, entonces te ahorras tiempo también cuando estás desarrollando tu tienda. Otro elemento a considerar, Frances, es que es uno de los temas que desarrollamos aquí en la Universidad del Estado de Pensilvania, en el Lunchbox de Hazleton y Abington, es la creación de contenido. Depende del producto que usted haga o venda o el servicio, usted tiene que presentarse como un experto. Una de las maneras de presentarse como un experto conocedor es la creación de contenido, así sean video explicando lo que hace, por qué hace, técnicas, o los productos, hablando productos, creando conciencia y acercándose al cliente. Uno de los puntos más importantes de las redes sociales en este momento es la creación de contenido. ¿Y qué sucede? Solamente puede crear contenidos quien, solamente puede crear contenido quien entiende el proceso. Y esto es una de las partes más importantes. Así es. Again, creo que sí es un punto muy clave. Y el que va a saber más de producto es uno mismo. Entonces uno tiene que estar al frente de tu negocio, al frente del contenido, porque como inventora, nadie sabe más que Hanging Secrets que yo. Y si tú estás teniendo tu negocio de empanadas o tienes un servicio, tú sabes qué servicio y qué valor le vas a dar a tu cliente. Entonces tú nada más tienes que tener el contenido
para poder tener tu mensaje al cliente. A veces, como inventores, creemos que todas las personas lo entienden, pero porque ya estás tan acostumbrado a tu producto, puedes asumir que la persona entiende y no, tienes que ponerlo en una manera muy fácil de entender y que lo entienden muy rápido. Pasamos a la clave número 3, Fermín. Así será. Fermín, una de las cosas que estamos bien orgullosos de, más que nada de Hanging Secrets, es de la calidad del producto. Hemos tenido ya 5 años de lanzamiento de Hanging Secrets y no tenemos ni un reembolso por el cliente que no esté satisfecho o por la calidad. Y pues eso nos da mucho gusto y mucho orgullo porque cuando uno tiene un servicio o uno tiene un producto, lo más importante es la calidad de tu producto para que tu cliente esté el 100% satisfecho. Una de las cosas que tienes que saber antes de iniciar ah, tu tienda, tus costos, el precio de tu producto y para poder saber, qué va a ser tu ganancia, de qué manera tu producto, tu servicio va a mejorar a la vida de tu cliente, qué problema va a resolver. ¿Qué garantías le vas a dar a tu cliente? Si compras su producto y no está contento, ¿qué garantías les vas a dar? Nosotros damos 30 días para atrás si no estás contento, te damos tu dinero 100% para atrás. Entonces, ¿qué descuentos o promociones vas a poder ofrecer? ¿Qué impacto social vas a dar con tu producto? Una de las cosas que estamos también muy orgullosos de hacer, de donar a Breast Cancer Survivors, un cierto porcentaje de las ventas de Hanging Secrets va para Breast Cancer Survivor. Entonces uno está poniendo un granito de arena para ayudar a las personas en nuestras comunidades. Y lo más importante es tener y saber esa información antes que inicies tu tienda en línea, porque te vas a sentar con alguien que te va a ayudar o tú lo vas a hacer y son preguntas que tú debes de tener antemano para que te puedes ahorrar tiempo cuando ya haces tu tienda en línea. Lo que estaba sucediendo con nosotros, no tenía esta información, entonces cada que iba a ser, ok, ¿qué va a ser mi garantía? Entonces tenía que detenerme, ok, ¿qué voy a hacer? Y si tú lo haces por adelantado, cuando ya te toca iniciar a hacer tu tienda, vas a ya tener toda esa información lista y te vas a poder hacer tu tienda más rápido. No es un proceso rápido, tienes que ser paso por paso y espero que con estos puntos se les haga más fácil. Y perfecto. Acabas de mencionar algo imprescindible. En el caso de usted, usted tuvo que aprender tropezando. La Universidad del Estado de Sí, Pensilvania, a través de Hazelton Lunchbox, Abington Lunchbox y los otros Lunchbox a través del Estado, te dan la oportunidad de sentarte con un coach uno a uno y desarrollar cuál es tu costo del producto, cuál es tu operación. Hay una línea completa de servicios, los cuales nosotros ofrecemos, que te pueden ayudar a soltar este paso. Uno de los principales retos que tienen muchos de los comerciantes es que a veces uno comienza basado en el precio de otro. Bueno, si el de al lado vende a 1.25, yo voy a hacer lo mismo y voy a vender a 1.20. Pero es yeah. importante conocer los costos de operaciones de su negocio y los sobrecostos. ¿Cuánto te cuesta producir lo que tú haces? Así es, Fermín. Am, Tienes que tomar de nuevo en cuenta cuáles son tus gastos antes de que inicies tu tienda porque cuando ya publicas un precio y te das cuenta que te equivocaste, si vas a subir el precio, entonces eso ya pierdes un poco de confianza con tu cliente. El objetivo es aquí antes de que inicies tu tienda, tú sabes cuánto, cuánto vas a gastar en los materiales, como cuánto cuesta la caja para enviar Hanging Secrets. Una de las cosas que, que tuvimos que hacer cuando iniciamos Hanging Secrets era el tamaño de la caja que se iba a enviar Hanging Secrets. Uno no cree que es gran cosa, pero cada pulgada de altura de una caja para enviarlo tiene un promedio de $3.
Si yo le bajaba 1 pulgada a la caja, me iba a ahorrar $3 de envío, porque eso es aparte de tu costo de tu producto. También uno tiene que saber cuánto usamos el tape para cerrar la caja, el label para enviar la caja. Entonces son gastos que uno no toma en cuenta hasta que quizá es un poquito tarde y ya tus ganancias es menos de lo que tú habías esperado. Como nosotros tenemos un público que nos observa desde diferentes partes del mundo, voy a convertir esto a tal vez a otra parte, al entendimiento popular de otras regiones. Por ejemplo, ¿qué cantidad de bolsa usted utiliza para mandar su producto a su cliente si el delivery lo controla usted y no un delivery que va lejos? Entonces, tomar en cuenta el costo, el precio de lo que te cuesta la bolsa, te cuesta el tape, te cuesta envolver lo que tú vas a enviar. Todo eso merece ser analizado porque todo eso entra en la estructura de costo tuya. Al final te puedes ver manejando una gran cantidad de dinero y sientes que no te quede mucho, es porque a veces hay pequeñas fugas que se convierten en millones de pequeñas fugas y por ahí se escapa parte de lo que son las ganancias del negocio. Sí, Fermín, y uno puede buscar por comprar de mayoreo. Nosotros compramos la caja de Hanging Secrets por mayoreo, pero de nuevo tienes que hacer un análisis de todos tus gastos para poder enviar tus productos en línea. Una de las cosas también que fue una experiencia que nosotros tuvimos es como el empaque para proteger Hanging Secrets. Hanging Secrets es un producto delicado y teníamos que asegurarnos que le iba a llegar al cliente en las mejores condiciones. Entonces hicimos un test run donde enviamos un Hanging Secrets de California a New York para asegurarnos que llegara en buenas condiciones. Um, Eso de nuevo es muy importante. Puedes enviarlo a un familiar para que lo abre, lo recibe y se asegure que esté bien, que esté bien, bien recibido tu producto. Y también puedes hacer unos análisis. ¿Qué tal si no le pongo tanto bubble wrap? ¿Qué tal si la caja el grosor de la caja no tiene que ser más gruesa? Puede hacerse un poco más, más delgada la caja, un poco más chaparrita la caja. Puede ser uno, varias pruebas. Creo que vale mucho la pena hacer ese estudio de envío para que tú puedes ver cuánto vas a gastar y si hay algunas áreas donde tú puedes reducir allí tu costo antes de que lances tu tienda en línea. Perdón, estaba en mudo. Eso es parte del asesoramiento que damos en la Universidad Estatal de Pensilvania. Le enseñamos a hacer pequeños experimentos, como está diciendo France. Hay que experimentar a lo pequeño antes de lanzar el producto o el desarrollo final, porque en esa etapa pequeña es que uno tiene la capacidad de cambiar y modificar elementos que pueden estar fallando dentro del modelo de negocio, o dentro del envío o dentro de la creación del algo que usted haga. Es interesante hacer pequeños experimentos para determinar qué trabaja y qué. Fermín, no te escucho. Perdón, me Oh, puse en ok, mudo ahora por sí. error. Ahora sí. Ahora sí te A escucho. todas las personas que nos están viendo, sea en Facebook Live, sean los que están aquí adentro, queremos hablarles de parte de las facilidades que ofrecemos en la Universidad del Estado de Pensilvania. Y aquí están viendo uno de los Launchbox y los 3D printers. ¿Qué sucede con los 3D printers? Si usted tiene una idea conceptual de un producto, digamos, usted tiene la idea de cómo hacer una lonchera como esta, de Hazelton Launchbox, que la lonchera tiene la capacidad de tener comida, una bombita de aire, lo que sea que usted tenga en su mente conceptual. Nosotros tenemos las impresoras 3D. Usted viene con un programa que se llama Tinkercad, usted lo dibuja o buscamos la manera de ayudarle a que alguien le diseñe esto y usted va a la impresora 3D y esta máquina lo construye. Una impresora 3D no es más que una impresora igual que cualquier otra, pero en vez de hacer impresoras planas, lo hace en 3 dimensiones. Cualquier objeto te lo hace en plástico. Este no es el producto final,
pero te sirve de prototipo para probarlo, porque imagínate esta situación. Has pensado en una cuchara para personas que tienen Parkinson, ya que tienen mucho movimiento, y desarrollaste un resorte que aunque se mueva, la cuchara se va a mantener estable con algún sistema que usted se haya inventado. No es lo mismo hacer una en una impresora 3D, probarla, que mandar a una fábrica de hacer 10,000. Entonces, esto abarata todo este sistema de desarrollar productos. Si tiene una idea de contacto, si tiene una idea de proyecto, tiene algún invento, contáctanos. Las personas que están en el área de Allentown, Larissa, vamos a estar pasando los contactos. Allá tenemos un Lunchbox también y tenemos un Hispanic Business Club dirigido por el amigo y hermano Romano. Él está por allá, pero contáctame en privado y te voy a poner en contacto con las personas que están en el área de Lehigh Valley y Allentown. Seguiremos ahora con otra parte interesante del desarrollo de negocios. El Sí, Fermín. e-commerce. Háblanos del e-commerce, Frances, por favor. Eso es muy importante lo que es el 3D printer, porque allí te das cuenta si eres un inventor y estás diseñando un producto, el peso. Ten en cuenta de regla general, Fermín, a los compradores en línea odian pagar el costo del envío. Están tan acostumbrados a Amazon y Prime, no quieren pagar eso. Entonces uno como inventor o que tiene un producto, tienes que estar bien consciente que el peso de lo que vas a enviar va a implicar en el costo. Entonces, si tú puedes diseñar o hacer algo más liviano, más pequeño, acuérdate que eso te va a ayudar mucho porque te va a ahorrar dinero en el envío. Nosotros ofrecemos free shipping en Hanging Secrets porque de nuevo el cliente no les gusta pagar shipping. Se van a otro producto, a otra cosa porque no quieren pagar el envío. Y de nuevo, cada pulgada en altura de caja es un promedio de $3 más a tu negocio. Again, tiene que estar uno consciente del peso y del tamaño. Es muy importante. De nuevo, es algo que me gusta calcar mucho porque era algo que nosotros no estamos viendo del inicio y del desarrollo de Hanging Secrets cuando recién empezamos. Tuvimos que hacer varios ajustes, pero de nuevo, sí es algo que les puede ayudar y que que estén conscientes del peso, el tamaño, yo creo que les va a ayudar mucho. Importante nota, las dimensiones. Y no solamente para el envío. Piense usted que usted vive en una comunidad local, usted tiene un restaurante y usted va a enviar empanada, fritura, algo que usted haga comestible. La cantidad de servilletas, el tipo de aluminio, el tipo de papel, esos son elementos que cuestan y le añaden, aumentan los niveles de gasto en su empresa. Todo esto, como menciona Frances, deben ser analizados para nosotros, al final del día, entender cuáles son los márgenes reales de nuestro negocio. Sí, Fermín, y cuando uno está haciendo su tienda en línea, y por lo de Shopify te está pidiendo de nuevo el tamaño de la caja, el peso, toda esa información, tú lo tienes que saber antes de que inicies a tu tienda. Ok. Ahí veo que tienen un ejemplo inclusive de la cantidad de tape que se necesita. Piense esto usted tiene una caja de 12 pulgadas y va a poner tape en una sola dirección. Ya usted sabe que son 12 pulgadas más una pulgada, vamos a poner dos en cada lado para que cubra. Ahora, si el rollo ya van a ser 14 pulgadas, digamos, y si el rollo del tape trae 50, 60 pulgadas, usted tiene más o menos aproximado que saber un rollo de tape cuánto le va a rendir, cuántas cajas va a poder armar de 12 pulgadas. Y no solamente eso, saber que si el rollo de tape cuesta $1, ¿a cuánto le sale la pulgada de rollo de tape? Señores, en las cuestiones de desarrollo de negocio, es importante conocer el mínimo donde va el flujo de dinero.
sí, le nombramos el cost of goods, Ya, ¿verdad? ya. Y de nuevo, a veces uno no piensa, estos pennies, todo se va incrementando, todo se va haciendo, todo tiene su costo, hasta, de nuevo, el labor, el tiempo que tú gastas a hacer, que tú estás utilizando para empacar tu producto, enviar tu producto, el labor tuyo, a veces también no lo consideramos y esa es una parte de costo, porque si tú ya no lo haces, vas a tener que contratar a alguien que lo haga. Entonces, ese es otro escape de que no vemos el labor que uno gasta para empacar sus productos. Importante estos consejos, muy importantes. Pero sí, Larissa, escúchame, tengo una pregunta que si le ayudaríamos a crear un plan de negocio. Sí, de hecho, nosotros tenemos varios programas. Déjame primero presentarte. Aquí tenemos en pantalla los Launchbox que están colaborando con nosotros en, digamos, en el noreste de Pensilvania, Abington, que es el que está encargado de diseñar toda esta arte que ustedes están viendo, Peter, Birds, la gente de Ready, Hazleton, nosotros, Scranton, Harrisburg. Eh, sí, nosotros ayudamos y colaboramos con eso. Nosotros tenemos un equipo de personas, tenemos un modelo, un sistema que se llama el Canvas, el Lean Startup Canvas, donde vamos a analizar punto por punto cada uno de esos elementos que te menciona Frances, identificar al cliente, costo, cómo envías tu producto, el mensaje de tu compañero de tu producto. Todo ese análisis se hace a través de nosotros. Siente la libertad de contactarnos a cualquiera de los Launchbox para ayudarte en ese sentido. Fermín, eso es bien importante porque a veces uno cree que lo tiene que hacer solo y en este día hay muchos recursos como los que acabas de mencionar que están ahí para apoyarte gratis. Lo único que uno tiene que hacer es preguntar y apoyarse y alinearse con recursos gratis como los que estás mencionando para que no batalles y hagas bien tus cuentas y hagas tu business plan y hagas tu empresa en línea, sí, lo más fácil que se pueda. Teniendo la información y teniendo los recursos es mucho más fácil. Y no solamente eso, hay una gran cantidad de recursos de, de alta calidad. Cabe destacar que la Universidad del Estado de Pensilvania es una de las mejores universidades de este país y a través de diferentes departamentos estamos ofreciendo estos servicios, asesoría a los que residen en Estados Unidos. Hay departamentos de pequeños negocios, la SBDC, de cada condado, de cada estado. Hay un sinnúmero de recursos. Lo importante es tocar puertas y reducir los costos de ese tipo de servicio, ser autodidacta, aprender algunas cuestiones, porque entonces el dinero te sirve para el desarrollo de producto y promoción y cuestiones que sí vas a tener que pagar. Pasamos al segundo, a la clave número 5, Frances. Sí, claro, los elementos necesarios para realizar tu tienda en línea. El primero es tu producto, una computadora para que tengas tu laptop, tengas la información, tus correos, tu tienda en línea, es bien importante. Una impresora para poder enviar tus tiquetes de envío, materiales para enviar tu producto y, por supuesto, teléfono inteligente. Una de las cosas también, Fermín, que de nuevo, cuando yo inicié el negocio y Hanging Secrets, yo ni siquiera tenía un laptop. Te puedo decir que yo ni siquiera estaba en Facebook. Me consideraba una persona muy privada, pero te das cuenta que si tú quieres hacer empresario y quieres tener tu tienda en línea, tienes que seguirte actualizando, tienes que saber de Facebook, Instagram, todas las redes sociales, porque si tú no estás en redes sociales, tu negocio no existe. Y tú también como persona, como tenemos Hanging Secrets, yo también ahora tengo mis redes sociales en Frances Prado, porque mira esta gran oportunidad que me estás dando ahorita de poder compartir mis experiencias. Yo cuando inicié Hanging Secrets hace 5 años, el plan era nada más vender tu producto en línea, venderlo en tiendas. Yo jamás pensé que iba a poder apoyar para atrás y enseñar lo que yo aprendí.
Y una de las cosas que me queda muy, muy grabado es que tenemos que seguirnos actualizando con las nuevas cosas que salen en las redes sociales, am, poder utilizar la computadora, seguir aprendiendo, nunca dejes de aprender, porque esa es la clave para que tú puedes seguir desarrollándote a ti como persona, como empresario y también a tu negocio. Sigue invirtiendo en ti y no tengas miedo de pedir asesoría. Ponte con programas como el que estás ofreciendo aquí, es bien importante. Sí, Francis, es tremendo. Una cuestión que yo le hago y le comento a muchas de las personas es el hecho de que usted esté en su trabajo, sea esto una factoría, sea un negocio, no es una limitante. Siéntese y piense qué está pasando en su negocio, en su trabajo, qué falta. Por ejemplo, yo estoy seguro, o casi seguro, porque no nos lo has dicho, que algo tú debes haber obtenido de experiencia en la línea de distribución trabajando en Costco. Algo de eso se Sí, claro. sumó y te ayudó a convertir a desarrollar tu negocio. Entonces, a veces uno está en los ambientes, quiere desarrollar un negocio, pero si usted está en algún sitio, mire qué falta, mire qué proceso a lo mejor usted puede desarrollar mejor. O si usted tiene ya una idea preconcebida de un negocio, mire cómo en el negocio que usted está, alguna estructura de desarrollo, algún flujo de trabajo, le sirve y usted lo puede adaptar para desarrollar su propio negocio. Sí, Fermín, tocaste algo bien claro. Yo tengo bien claro que, yo trabajo y sigo trabajando para Costco, tengo 25 años, ya voy a 26 años, y una de las cosas que siempre hemos tenido es si hay un problema, lo tienes que solucionar. Entonces, así es como nació la idea de Hanging Secrets. Yo miré un problema en mi cajón con mis prendas íntimas y qué es lo que hice, solucioné. Lo que creo que lo que estoy entendiendo es son sus transferable skills que uno ya tiene de donde uno está trabajando en mi trabajo principal y yo ya nomás lo estoy haciendo ahora con Hanging Secrets. Y la única diferencia entre un inventor o un emprendedor o emprendedora es que tomé la decisión de tomar acción. Eso es lo único. Sigo con mi trabajo principal, pero Hanging Secrets es mi side launch y me encanta. Y me gusta porque, de nuevo, me toca conocer mucha gente, sigo aprendiendo y es una experiencia, un desarrollo personal único que me siento muy contenta y muy realizada como mujer emprendedora y inventora. Francia, acabo de tocar un punto fundamental que lo vamos a ver en otra presentación y la vimos en la primera tuya, y es la identificación de problemas. Muchas veces nosotros podemos resolver cosas. Déjame ver dónde me veo, que estoy como oscuro. Aquí un poquito mejor. Sí, Ahí estás eh, bien, ahí estás mu- bien. sí, muchas de las cosas que nosotros, los problemas que tenemos que resolver, no tienen que estar en la luna, son cosas que nos pasan a nosotros. Eh, dice, ahora me llega una canción así rápido de Facundo Cabral que dice que lo que me está pasando a mí le está pasando al mundo. El problema que usted tiene cuando se Sí, despierta en la cama, si usted tiene ya 45 años, que choca con el dedito pequeño en una esquina de la cama, inventarse algo que evite eso es un problema no solo suyo, es un problema a veces generalizado, y hay veces que los problemas se ven tan y tan simples que nadie quiere resolverlo. Todo el mundo quiere resolver el problema más grande y a veces ese micro problema es una perfecta idea de negocio. así es. Ok, seguimos con la parte 2 Oh, no, tenemos antes de esto, quiero volver a mencionarle a todas las personas que nos están sintonizando la gran gama de servicios que ofrece la Universidad del Estado de Pensilvania, Penn State University, a través de sus diferentes centros de desarrollo de negocios, Abington, Hazleton, Berks, Harrisburg, Scranton, y hay otros más. Solamente estoy mencionando los que están en el noreste de Pensilvania, ya que tenemos una alianza estratégica, pero todos los Launchbox ofrecen más o menos los mismos servicios.
No importa el idioma que usted hable, lo más probable es que sí va a tener que venir aquí donde estoy, porque somos el Lunchbox bilingüe por definición. Y aquí están bienvenidos todos, todas las personas del estado o de cualquier otra parte del mundo que nos estén sintonizando y necesiten alguna idea, pero claro, preferiblemente nuestra comunidad. Aquí tenemos un slide, otros recursos. Fermín, ese yo no lo tengo, no lo puedo ver. ¿Lo podrás mencionar tú, por favor? Seguro que sí, seguro que Thank you. sí, sí. Hay talleres, ahí tú tienes un taller de Google, y LULAC y America's SBDC, Desarrollo y Resiliencia Empresarial. Hay un sinnúmero de otros recursos. Google tiene la plataforma Google Growth que te explica cómo utilizar los recursos de Google para desarrollar tus negocios. Y tenías un evento ahí con Sandra García. Hay un sinnúmero de recursos los cuales usted puede utilizar para desarrollar su negocio. Vuelvo y le digo, toquen puertas sin miedo a través de cualquiera de las agencias de desarrollo que tenemos en el estado, o de la Universidad del Estado de Pensilvania, que tiene como meta, entre otras cosas, desarrollar las comunidades y los negocios locales. Siempre los asistiremos. No tenga ninguna duda de que lo asistiremos. Si tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Revisaré las redes sociales, ya que me encuentro precisamente en el Zoom, y en el Zoom no me es posible verificar. Reviso, pero reviso, no tengo al momento, pero si tienen alguna pregunta, no duden en contestarnos, en contactarnos, es la palabra correcta. Frances, Peter, yo y el equipo entero de la Universidad del Estado de Pensilvania estaremos deseosos de ayudarlo en su emprendimiento. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, a las personas que están dentro aquí en el chat, y queremos recordarle otra vez que tenemos el Abington Lunchbox, que ahí está Peter. Sin Peter no hubiésemos podido hacer esto. Peter es el hombre que le da la magia a las presentaciones. Si no fuera algo muy aburrido, Francia en un lado y yo en otro. Go, Berks, Peter. empresas disponibles que ayuden en el ámbito financiero. El Hazleton Lunchbox, Harrisburg Lunchbox, Scranton Lunchbox. Preguntan, ¿qué empresa hay disponible que te ayude en el ámbito financiero? Mira, después que tu empresa está constituida y tú tienes todo, en cada comunidad tú puedes ir a tu Cámara de Comercio o a tu agencia de desarrollo económico, y ahí siempre hay préstamos. La Administración de Pequeños Negocios, sba.gov, ahí tú vas a encontrar mucho apoyo de financiamiento. Claro, para que te financien y te den dinero, tú debes tener un negocio bien estructurado, no algo en el aire. Pero hay un sinnúmero de agencias. Hay prestamistas industriales que trabajan a bajo costo en comunidades pobres. Depende de donde usted viva y los niveles de pobreza en su región. Hay programas especiales por los gobiernos estatales y el gobierno federal. Hay un sinnúmero de ayudas que pueden ser aprovechadas, pero hay que investigarlas y hay que tocar las puertas necesarias. Peter, if you want to say something to us, I will, feel free to I do want to it. say thank you to you, Fermin and Francis. I forgot to set up my own video today, so sorry. That's one of the last things you do is put yourself on video. So this is all I've got, but thank you, and thanks for all the work that you and Francis put into to make a presentation like this happen. Thank you, Thank Peter. you, Peter. Peter es la persona del Hazleton, del Lunchbox en Abington. Es la misma agencia que nosotros, en otra comunidad, por las afueras de Filadelfia. Lo pueden contactar a él. Pueden ir a la página de Facebook de Abington Lunchbox o la de Hazleton Lunchbox. Francia, ¿algunas palabras final para nuestros emprendedores que nos sintonizan hoy? Sí, claro. Y yo también quiero recordarles que es bien importante, algo que me ha ayudado a mí es tener un mentor de negocio. Am, uno nunca, no lo sabemos todos, todo, y siempre es bueno porque
te pones a hacer una estructura con tu mentor que te da apoyo cuando tú necesitas apoyo, si tienes alguna pregunta. Y es bien importante y me ha ayudado mucho a mí y he tenido varios mentores. También algo que me gusta es leer mucho. Yo creo que es bien importante leer, estar actualizado con lo que está pasando. Y algo que me ha servido mucho, que no hablé mucho, es de tener tu presencia en LinkedIn. LinkedIn, ahora que estamos con lo de COVID, es bien importante porque ya no tenemos esas reuniones en persona y uno tiene que seguir conociendo personas para poder apoyar y para que te apoyen a ti. El networking es bien importante como ser emprendedor y LinkedIn es una buena manera donde puedes estar conectando con personas, con otros inventores o otras personas que tienen el apoyo o las enseñanzas que te pueden ayudar y puedes hacer muy buenas conexiones en LinkedIn. Lo recomiendo, me ha funcionado muy bien a mí. No, Varias Frances, oportunidades me han llegado por LinkedIn. Perdón, Fermín. no, que ahora que tú mencionas y como que me llegó una chispa. Hay un tema fundamental en el negocio y en negocio, en la vida y todo, lo que están en las comunidades viéndonos. Y yo creo que tú tocaste un punto fundamental que son los mentores. Es necesario y mandatorio tener un mentor que te ayude Sí, a colocarte. Y quiero hacerle una salvedad, porque es algo gracioso. El mentor nunca necesariamente ni va a ser un gran empresario, ni va a tener más recursos que usted ni nada. El mentor tiene algo fundamental que en inglés le llaman wisdom, o sea, sí, sabiduría. Tiene eso. Y hay personas que su vida no es acumular, sino desarrollar y empujar comunidades. Entonces, eso que ujú, tú acabas de decir, Francia, es algo súper importante. Identifiquen mentores que sean capaces de potenciar su desarrollo. Eso es algo fundamental. Y otro punto que mencionaste, que no es necesariamente parte de esta charla, pero es un consejo a toda la comunidad que nos ven. Los perfiles profesionales no están en Facebook. Si usted tiene un perfil en Facebook como un perfil profesional, como dicen en República Dominicana en chiste, usted no tiene nada. Los perfiles profesionales están en LinkedIn. Es la manera, es la plataforma, la red social eminentemente para profesionales. Entonces, es importante que si usted no lo tiene hoy, lo cree, y si lo tiene, que lo mantenga actualizado. Realmente es un gran punto de encuentro entre profesionales y personas que están ávidos de hacer negocios, desarrollar negocios. Es interesante, creo que has traído dos puntos que son fundamental para el desarrollo no solamente de la empresa, sino del ser humano. así es, Fermín. Cuando yo pregunto, siempre que me reúno con personas y más con hispanos, pregunto, ¿estás en LinkedIn? La mayoría me dice a veces que no y me dicen, es que yo pensé que LinkedIn es para buscar trabajo. Le digo, no, de nuevo, como calcaste, el LinkedIn es tu perfil profesional y de nuevo te da muchas oportunidades y está muy bien que esté tu presencia ahí en LinkedIn. Puedes hacer post, puedes también promover tu negocio en ese medio de LinkedIn. Es así. Vamos a culminar 5 minutos antes. Agradezco profundamente a Frances y todo el tiempo que le ha Ujú. dedicado a la comunidad, no solamente de San Diego, California, sino a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Sé que hay un gran número de mujeres que te están siguiendo después de nuestra primera charla y que se han sentido muy motivadas por el trabajo que realiza. Quiero agradecer fuertemente a Abington Lunchbox y a Peter. Sin él, esto no hubiese sido posible, y agradecer profundamente Mm. al sistema educativo de la Universidad del Estado de Pensilvania, que se preocupa por la comunidad educativa y la comunidad de negocios, y especialmente tiene foco y una alta sensibilidad por la comunidad hispana en el Estado de Pensilvania. Agradecemos a todas las personas que han participado y aquí terminamos en
en esta conferencia. Esperen, cada tercer viernes del mes traeremos un emprendedor, un desarrollador de negocio, alguien importante del cual ustedes traerán algo importante para ustedes, su negocio y su vida. Agradecemos la presencia de todas las personas. Pasen buenas noches. Gracias, Fermín. Adiós. Bye, bye.